Gloria al Señor. Muy bien. Muy bien, mis hermanos amados. Vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Y vamos a ir a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, verso número 60, dice la palabra del Señor así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Escucha el verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué tremendo, ¿verdad? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿También ustedes se quieren ir? Dicho de otra manera, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros, el diablo, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y gracias por la intervención de Pedro en este momento. Gracias porque esa declaración y esa confesión que hizo Pedro es la que necesitamos hacer todos nosotros. Te pido que bendigas esta meditación en tu palabra y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mire, necesitamos ver el contexto de para que lleguemos a analizar las palabras finales de Pedro. Pero en el capítulo 6, si usted me sigue en su Biblia, en el capítulo 6 comienza con la alimentación de los 5,000 hombres. 5,000 hombres, la Biblia menciona hombres, 5,000, pero obviamente no habían solo hombres en ese lugar, habían mujeres y habían niños, así que se ha figurado un número de unas 15,000 personas aproximadamente que estaban en ese lugar cuando Jesús les dio de comer. Ese fue el famoso milagro que Jesús hizo con unos pocos peces y unos pocos panes. En el verso 14 del capítulo 6 vemos una declaración que hicieron allí estas personas y dijeron aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, este milagro que Jesús hizo lo llevó a ellos a hacer esta confesión. No cabe la menor duda que este es el profeta del cual hemos estado esperando. En el verso 22 dice que el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Es decir, de pronto Jesús desapareció del lugar, igual los apóstoles se movieron, la gente no se dio cuenta dónde fueron. En el verso 23 dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Las multitudes están buscando a Jesús. Ahora, al llegar al verso 25, dice que hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí,
que quiere decir maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le responde muy directamente. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, Jesús es claro, ustedes no me están buscando porque las palabras que le di fueron maravillosas, sino porque se comieron, y en la versión más antigua en castellano dice, y porque os hartasteis. Una expresión bien fuerte. Si usted va a la versión de 1909, en la versión de 1960 ya la pone de una forma más suave, ¿verdad? Dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y luego en el verso 28 ellos preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Para mí esta es una tremenda pregunta. Ok, está bien, Señor, es verdad, te estamos siguiendo por la comida, pero ¿qué podemos hacer entonces para tener una mejor razón, para seguirte? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Allí está el mensaje del Evangelio. Les está diciendo, lo que Dios quiere es que ustedes crean en mí. Que crean en mí. Que no que me sigan por lo que les di de comer, no por los beneficios de los milagros y las cosas que yo puedo hacer por ustedes, sino que ustedes puedan aceptarme como aquel al cual el Padre ha enviado. Eso es en esencia. Entonces, bueno, ellos continúan diciendo qué señal en el verso 30, pues, haces tú para que veamos. Se fijan, ellos están buscando señales, pruebas, y te creeremos. ¿Sabe usted, hermano? El cristiano, yo digo esto, a estas alturas de mi vida, si Dios me da o no me da, ya es indiferente. Para mí, yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mi fe no depende de si me da o no me da, si me responde positivamente a mis necesidades, a mis oraciones, si Él responde positivamente o no, eso es indiferente ya para mí. Mi decisión por Cristo está definida por lo que Él es, no por lo que me dé o no me dé. Y yo les animo para que usted, hermano, se eche raíces en el Señor y usted diga, Señor, tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Mi fe está sólida, está clara que tú eres, que tú has enviado a Jesucristo, tu Hijo, que Él es el Salvador del mundo, y eso es inconmovible ya. Si muero, si no muero, si estoy enfermo, si estoy sano, si como, si no como, ya esa es otra cosa. Mi fe en ti está firme y segura. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Eso debe estar claro en nuestras vidas. Estos hombres están pidiendo señales. Dice, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y luego sacan lo que sucedió allá en el desierto. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es decir, aquello que sucedió en el desierto, cuando el Señor les dio el maná en medio de la necesidad en el desierto, es una figura de lo que Él haría más tarde, es que me enviaría a mí en medio de una sequía espiritual en este mundo, porque este mundo es un desierto espiritual, hermano. Aquí nos manda y aquí envía a su Hijo Jesucristo, quien es el verdadero pan del cielo. Eso es lo que el Señor está diciendo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Mira qué tremendo. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Hermano, yo espero que a usted se le haya terminado ya el hambre y la sed que tenía anteriormente, antes de venir a Jesús. Yo espero que usted haya encontrado en Jesús algo que le satisfaga
creo que se dice satisfació, satisfizo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Satisface. Pero en el pasado sería satisfacción. Satisfació. O bueno, estar satisfecho en un estado, ¿verdad? Pero el verbo sería satisfació, satisfizo, no sé. Pero por ahí va la cosa. Ustedes me entienden, ¿verdad? Que nos produjo satisfacción, que fue suficiente para satisfacer el hambre que tú tenías y la sed que tenías. Y estamos hablando espiritualmente, no estamos hablando físicamente, estamos hablando espiritualmente. Eso de que tú te sentías vacío, eso de que tú sentías que nada te llenaba espiritualmente, Jesús vino y llenó esa necesidad. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dice Jesús. Jamás. Hermano, si en Jesús no logramos satisfacer la sed y el hambre espiritual de nuestras almas, no lo vamos a lograr satisfacer ya de ninguna manera. Te lo digo claramente. Y más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Bueno, ahí se desarrolla toda una conversación y un dime que te diré, Jesús con la gente, pero dice que al llegar al verso 60, dice, al oírlas, se refiere a las palabras que Jesús ha dicho, muchos de sus discípulos dijeron, dura es la palabra. Dura esta palabra. Porque en medio de esta conversación, Jesús lo que en esencia les está diciendo es que si ustedes no viven directamente para mí y una entrega total, y va a mencionar en el verso 55, por ejemplo, él dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, y eso no lo podemos tomar literalmente, dice, en mí permanece y yo en él. Eso que lo que quiere decir es que a Jesús, hermanos, tenemos que apropiarnos de él y tenemos que dejar que él se apropie de nosotros. Es decir, una vida comprometida con Jesús. En su totalidad. No está hablando literalmente de comer la carne de Jesús ni de tomar la sangre de Jesús. Y esto dentro de la Iglesia Católica lo han llevado a la hora de la cena del Señor. A eso le llaman la transustanciación, donde ellos literalmente creen que están tomando la sangre de Cristo y comiendo el cuerpo de Cristo. Para nosotros eso no es literal. Para nosotros eso es simbólico. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, después de que lo tomamos. Para ellos no, ellos literalmente han comido el cuerpo de Cristo y literalmente han tomado la sangre de Cristo. Pero nosotros hemos entendido de que esto lo que está hablando es de un compromiso total con Cristo. Ese compromiso que más tarde los verdaderos cristianos hasta van a morir por la causa de Cristo. Es tanto ese compromiso, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás en esa fe. Y por eso esta gente dice, dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede resistir? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues sí, que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice Jesús. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. En plural, quiénes eran los que no creían. No es que quién no creía y quién le había de entregar, también refiriéndose a Judas. Y bueno, ahí ya estamos llegando a la porción que quería mencionar. Verso 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es decir, si el Padre no lo invita, usted no estaría aquí. Por eso, cuando yo leo en la Biblia los escogidos de Dios, cuando escucho decir en la Biblia que hemos sido predestinados para ser como Jesús, yo digo, ¿qué clase de privilegio el que tenemos en la vida de nosotros? Nosotros no hicimos nada, nos invitaron. Hemos sido escogidos por Dios. Y eso para mí, yo sé que mucha gente, y a usted le van a preguntar cuando usted afirme de que usted es una persona salva, le van a decir, quiere decir que tú eres de los que creen que una vez salvo, siempre salvo. Amén. Amén. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque el Señor me escogió
para la salvación. Y bajo su criterio, usted es una persona que iba a caminar hasta el final. Porque, mire, aquí hay varias cositas interesantes. Porque se nos apunta de esa manera. Usted es de lo que sí, una vez salvo, siempre salvo. Sí, pero quiero que entienda que no todo el que viene a una congregación es salvo. Quiero que usted entienda que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Jesús lo dijo, que en aquel día alguno los va a echar fuera y les va a decir, apartados de mí, malditos. Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios. Fíjese usted. Echaron fuera demonios en el nombre de Jesús. Sin embargo, el Señor no los reconoció a ellos como verdaderos obreros, sino que los echó fuera, apartados de mí, malditos. Señor, ¿y entonces por qué hiciste un milagro en esta persona? A través de esta persona. Porque Dios usa a quien Él quiere. Él dijo que si nosotros no lo lavábamos, las piedras lo lavarían. Él puede hacer uso de una persona que no va a ser salva para salvar a muchos. Por eso hay muchos predicadores que tal vez han predicado la palabra de Dios. Gente se ha salvado verdaderamente a través de la predicación y la persona a lo mejor no va a ser salva. Eso es tremendo. A lo mejor era un hombre que estaba sumamente interesado en lo material y Dios conoce los corazones de las personas. Ahora, yo quiero que usted entienda esto, que la seguridad de la salvación, porque de eso se trata, de estar seguro de que uno es salvo. La seguridad de la salvación está íntimamente ligada al nuevo nacimiento del que habló Jesús con Juan, con Nicodemo, en el libro de Juan. Cuando le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, no basta con decir, yo ya confesé con mi boca. Sí, pero ya confesaste con tu boca, pero eso de creer con el corazón, solamente Dios lo sabe. Y uno puede engañar a mucha gente, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, podemos tener la forma, pero de fondo solo Dios nos conoce. Por eso, una persona que es verdaderamente salva, una persona que ha nacido de nuevo, una persona en la cual el Espíritu Santo ha venido a morar, y no olvidemos que Jesús habló también del por su fruto los conoceréis. Un buen árbol tiene que dar buenos frutos. Un mal árbol no puede dar buenos frutos. Así que nuestros frutos tienen que ser buenos. Nuestras obras tienen que ser buenas si usted es un verdadero árbol. Es decir, si el Señor ha nacido en usted verdaderamente, si usted ha nacido de nuevo, entonces usted no hay manera de que pierda esa salvación. Porque recuerde, usted adquirió la salvación cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Y usted fue comprado con sangre por el Señor Jesucristo. Y una vez que está usted en sus manos, imagínese, si lo amó y lo salvó cuando usted estaba perdido en sus delitos y pecados, ¿usted cree que lo va a dejar perderse ahora? Ahora que ha sido rescatado, ahora que ha habido un cambio de vida. Jamás, hermanos. Es más, la salvación nunca ha estado en nuestras manos. ¿Por qué? Porque usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Y fue rescatado, fue salvado. Así que el Señor tiene el control de la salvación. Es más, si el Señor nos diera a nosotros que si la podemos perder o no la podemos perder en nuestras manos, hermanos, ya la hubiéramos perdido porque nosotros somos un desastre. Nadie puede sostener una salvación tan grande por sí mismo. Esto tiene que ser la gracia de Dios. El mismo que te salvó te ayudará a conservar. Sí, pastor, pero usted puede cometer errores, usted puede caer. Sí, es verdad, podemos caer, eso nadie se lo discute. Me decía un pastor muy apreciado, el pastor Yeager, me decía, todavía nadie me ha podido demostrar qué tipo de pecado es el que debo de cometer para perder mi salvación. La gente lo que más le va a mencionar es el adulterio. Pero por eso la gente no se pierde. La gente se pierde por rechazar a Jesucristo. Estas formas de pecado lo que pueden llevarnos a una disciplina de parte del Señor. Puede que el Señor nos castigue, puede que el Señor nos discipline. Y eso lo podemos ver en la vida de David, lo podemos ver en diferentes hombres de Dios que fallaron.
es algo. Y David cometió pecados serios, pero el Señor trató con él, porque al que toma por hijo lo disciplina. Ahora usted es su hijo, antes no. Ahora usted es su hijo. Hijitos, ahora somos hijos de Dios, dice la Biblia. Y si usted es su hijo, Él lo va a disciplinar, porque la disciplina lleva un propósito. ¿Cuál es? Enderezar al hijo, ¿verdad? Enderezar al muchacho. Como el muchacho no entiende, usted lo llama de una manera. No entiende todavía, le levanta la voz. No entiende todavía, bueno, ahí viene ya lo corporal, ¿verdad? Usted le da. Y así tratamos nosotros a nuestros hijos. Y Dios nos trata igual. A veces nos habla con palabras dulces. A veces nos habla un poquito más fuerte. A veces más fuerte y de pronto una enfermedad. Y de pronto un accidente. Y de pronto una pérdida de trabajo. Y de pronto algo que usted dice, sí señor, ya entendí. Ok, te está tratando como hijo. Y él verá, porque hay muchachos que entienden en la primera, ¿verdad? Otros que no entienden ni que usted se levante, hermano, ya a darle. No quieren entender. Y entonces Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Entonces dice que ninguno puede venir a Él si no le fuere dado del Padre. Verso 66. Desde entonces, escuche esto, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ya la cosa aquí se puso mucha disciplina, mucha demanda demasiado. Demanda demasiado. Aquí usted se puede dar cuenta realmente quién estaba siguiéndolo por la comida que le había ofrecido, por los beneficios que Jesús ofrece. Porque es verdad, Jesús ofrece beneficios. Y ya no andaban con él, dice. Mire qué triste. Dijo entonces Jesús a los 12, esto me fascina. Esto me fascina. Jesús le dijo también a los 12, porque cuando habla de los discípulos, está hablando de una multitud de gente que eran discípulos de Jesús, eran seguidores de Jesús, pero los 12 son los 12 que fueron sacados de entre los discípulos. Entonces dice, dijo Jesús, entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir? ¿Ustedes también? Mire, ¿sabe qué me encanta de este pasaje? Que me enseña que Jesús no tiene a nadie por la fuerza. La puertecita está abierta. Entra y sale el que quiere. ¿Me quieres seguir? Me vas a seguir por tu propia voluntad. Y esa es la diferencia del cristianismo con cualquier otra religión, hermano. Que en el cristianismo nosotros enfatizamos una relación personal con el Señor Jesucristo. Aquí no fue que vinieron y nos impusieron la religión, como sucedió aquí en el siglo XVI, cuando vinieron los españoles y le metieron al indio el cristianismo, de que te conviertes, si no te matamos, ¿verdad? No es eso. El cristianismo, usted no puede forzar a nadie, ni a nuestros hijos podemos forzar a que reciban a Cristo. Esta madrugada yo oraba por mi nieto. Él está bien inquieto ahí y yo puse mi mano sobre su cabecita y oraba por él y decía, Señor, y ahí aproveché para orar por todos mis nietos, se los entregué, Señor, haz de ellos hombres, Señor, que te amen, hombres que se lleguen a ser mejores que yo, porque yo me siento que yo quedé corto. Señores, que sean mejores que yo, esa es mi oración. Y te pido que te amen, te pido, Señor, que sean hombres de bien, que levanten buenas familias, todo eso. Es un gran privilegio poder orar por los nietos. No deje de orar usted por sus hijos y por sus nietos, porque esas oraciones van a tener una repercusión, hermano, futura, ¿verdad? Entonces, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces mi punto aquí era de que es una forma voluntaria de seguir a Jesús. Así que yo, orando por mis nietos, esa es la forma en que nosotros podemos, digamos, presionar para que estos muchachos lleguen a convertirse un día al Señor. Pero tiene que haber una conversión de esa manera. No es porque yo soy tu abuelo y tú tienes que hacer esto. Algunos se han equivocado de esa manera, que porque eran los hijos del pastor o los hijos de fulanito tenían que ser, y los ponen en posiciones que son para gente que ha nacido de nuevo.
Y los llegan a poner en posiciones y son gente que no ha nacido de nuevo, gente que no tiene un corazón para Dios. Por ejemplo, usted no puede heredarle, como si se tratara de un trono, a un hijo, un ministerio, un pastorado. Usted no puede hacer eso. ¿Por qué no? A menos que el muchacho muestre que verdaderamente tiene un corazón para Dios. Y verdaderamente todo pastor tiene derecho de orar para que el trabajo que él ha hecho ahora surja uno de su propia simiente, ¿verdad? Y tome ese trabajo. Así que desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y aquí viene la confesión, y con esto vamos a cerrar. La confesión de Pedro, que estamos en deuda con Pedro, déjeme decirle. Le respondió Pedro, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir, Señor? Y esa pregunta nosotros tenemos que hacernosla en nuestra vida. ¿Y a dónde voy a ir ahora? Si ya no quiero nada con el Evangelio, si voy a retirarme de Jesús. Porque el Evangelio tiene que ver con Jesús, la persona de Jesús. No es con la iglesia, no es con el pastor, no es con un grupo de personas. Es con Jesús la cosa. ¿Usted está o no está en Jesús? Es Jesús el que nos tiene aquí a todos nosotros. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, cuando yo escuché lo que la Biblia decía por primera vez en mi vida, yo me preguntaba, ¿y dónde estaba esto? Que nunca nadie me había hablado a mí de esto. Me encantó, me fascinó. Fue un descubrimiento, como de pronto abrir una calle y encontrarla llena de dinero, quién sabe de qué, de oro. Y me di cuenta que en mi casa siempre había habido una Biblia. Siempre. Bien guardadita estaba la Biblia ahí entre la ropa de mi mamá, bien planchadita, ella tenía su Biblia ahí. ¿Y dónde estaba esto? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y mira lo que dice Pedro, y nosotros hemos creído. Es una confesión preciosa. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esa es la confesión que nosotros tenemos que hacer esta mañana. Señor, nosotros hemos creído. ¿Qué le parece si lo dice conmigo? Señor, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ahí está, hermano. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por intereses mezquinos? No, sigámoslo con un corazón convencido de que no hay ningún otro lugar donde podemos ir que nos pueda bendecir de la manera en que Jesús nos ha bendecido. Hermano, hagámoslo con la convicción de que en esa persona, en Jesús, se encuentra el Hijo del Dios viviente. No es cualquier personaje al que nos hemos acercado. Y si estamos en Él, estamos completos, hermano. No nos hará falta nada. Que Dios me les bendiga esta mañana. Amén. Usted que nos ve por la pantalla, le diré que Jesucristo, el Hijo de Dios, le ama. Cristo le ama y Él quiere establecer una relación personal con usted. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente reconocerlo. Hacer lo que Pedro hizo. Reconocer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que no hay nada ni nadie que nos pueda ofrecer lo que Jesús nos ofrece. Dios lo bendiga.